Bueno, con referencia a que el domingo no se logró grabar bien el servicio, fallos de audio, de video, pienso hoy dar el mensaje, esperando que no me falle otra vez la señal. Amén. Así que el tema del domingo fue que Dios nos quiere bendecir con toda clase de bendiciones. Yo me quiero ir rápido a la palabra del Señor, de una parte del libro de Génesis 28:1. Génesis 28:1. Algo muy importante, siempre me gusta irme acerca de la raíz, acerca de todas las cosas. Puedes dejarme libre si quieres, de la raíz de todas las cosas, y me gusta normalmente lo mejor posible comenzar de raíz una prédica, una enseñanza. Y nosotros estamos viendo en el libro de Génesis 28:1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tome de las hijas de Canaán. Algo muy importante para poder recibir la bendición de parte de Dios es, como está escrito en su palabra: el que me ama, mi palabra guarda. Si nosotros tomamos como referencia eso, entonces vamos camino a la bendición. Mucha gente conoce de la palabra, pero no guarda la palabra. Hace de la palabra de Dios lo que quiere hacer como le conviene. Camina por donde quiere caminar, pero no camina bajo la palabra de Dios. Una de las problemáticas que tenemos en muchas iglesias, Casa de Dios y Puerta del Cielo, no es la única excepción, es los pensamientos que le vienen a muchos hombres y mujeres de Dios ya estando en la casa, porque empiezan a decir, bueno, es que el pastor está mal, o bueno, Dios ya me habla a mí, y empiezan a enredarse en un sinnúmero. El enemigo los confunde, porque el enemigo es experto tergiversador de la palabra. Si nosotros vemos aquí, ¿verdad?, en el libro de Génesis, pues no existía ni la ley, no existía el Antiguo Testamento, como le llamamos, no existía el Nuevo Testamento, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, normalmente Dios le hablaba directamente como a Abraham, como le habló en un tiempo a Noé para el arca, como le habló a muchos hombres y mujeres de Dios, como le habló a profetas, a los apóstoles, a través del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos viendo aquí que Jacob recibió bendición y mandamiento de parte de su padre biológico. Y su padre biológico, Isaac, no era cualquier padre, era un hombre que tenía marcada la bendición de Dios. Todos sabemos que el primer patriarca que nosotros encontramos, ¿verdad?, fue Abraham, luego fue Isaac y fue Jacob. Y aquí vemos nosotros, en esta historia, por decirlo así, hermosa, donde Isaac le está dando la bendición a su hijo, como dice aquí: entonces llamó a Jacob y lo bendijo. Y le llamó diciendo: no tomes de las hijas de Canaán. Sabemos que la historia de Jacob nació con su hermano Esaú, y el primogénito de Isaac fue Esaú, y por bendición, por ser el primogénito, ya traía la bendición directamente, porque así estaba escrito que el primogénito era prácticamente el que sustituía al patriarca cuando algún día partiera. Y Jacob lo sabía, y durante todo el tiempo de su vida peleó por esa primogenitura. Hoy no me voy a meter profundamente de eso. Lea usted la historia de Jacob y Esaú. Y al final del día, la historia dice que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Esa es la historia como nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Y
Cuando Isaac bendice a Jacob y no bendice al que fue el primogénito, a Esaú, entonces Esaú se enoja tan grandemente que dice, cuando muera mi padre, pues lo voy a matar por lo que me hizo. Realmente Jacob no le hizo nada, realmente le vendió la primogenitura. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Que hay personas que dejan de oír la voz del padre, tanto de los padres biológicos que son creyentes, pero también dejan de oír la voz del padre espiritual, que es el pastor. Desafortunadamente, ¿verdad? Una de las declaraciones que hizo Esaú, y le dijo delante de su hermano, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Sí, dame de comer ese plato de potaje o de lenteja, dame de comer, te vendo la primogenitura. Y se la vendió por un plato de comida. Y así mucha gente en las iglesias menosprecia lo que recibieron como bendición. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos no venimos por casualidad a este mundo, sino venimos con propósito. A lo mejor te digan, pero pues hay gente que viene en la extrema pobreza, hijos que nacen en el alcoholismo, en la drogadicción. Bueno, no es voluntad de Dios, pero de ahí Dios rescata para mostrar a muchas personas cómo Dios nos saca de la inmundicia, del lodo, y nos pule como un diamante. Pero esa es otra historia. Aquí lo que yo quiero es hacer énfasis, cómo es que tú puedes ser bendecido, cómo es que llega la bendición a tu vida. Ese es el énfasis el cual yo voy a traer en este día. Y si usted ve aquí, dice que quien lo bendijo fue su padre, Isaac, a Jacob. Póngame bien atención. No dice que Dios lo bendijo. Yo siempre he dicho que si yo tengo un vaso de agua y alguien me pide agua, obviamente le puedo ofrecer agua porque yo tengo agua. Esa agua es la fuente de agua de vida, que es Jesús. ¿Que está dónde? Dentro de los creyentes. Y alguien que tiene de la fuente de agua de vida, que es el Señor, puede darle a otra persona. Entonces la gente cree que todo lo recibe directamente de Dios, y la gente en Cristo Jesús está muy equivocada. Dios usa sus hijos, sus siervos, sus pastores, sus apóstoles, sus profetas, un hombre, una mujer de Dios, los usa para bendecir. Hay algo que yo siempre le digo a la gente, a ver, en las iglesias, ¿Dios está predicando directamente? No, está predicando el pastor. A la hora de administrar, ¿viene Dios y te administra directamente? No, quien te ministra es el pastor. Y a la hora de bendecir, ¿por qué tú pasas cuando el pastor dice, pasen de todos, el que tengan alguna situación, pasen? ¿Por qué pasan? Porque simple y sencillamente saben que el pastor, de una manera, es la voz de Dios, el hombre que Dios usa, el hombre que Dios usó para que tu fe aumente. La Biblia dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Usted no ve a Satanás matando, robando, destruyendo, delinquiendo. ¿Alguien me puede decir que lo ve? Claro que no. Dios usa a sus hijos. La Biblia habla que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Y cómo mata, roba y destruye? Usando a sus hijos, a los hijos del maligno. ¿Cómo Dios usa a sus hijos? El Dios que creó los cielos y la tierra, usando a sus siervos. La Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Usando a sus hijos. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cómo lo hace Dios? Usando a sus hijos. Dios usa a sus hijos para que la gente tenga vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces nosotros quizá vamos a ver aquí 2 o 3 pasajes de hombres de hombres que bendijeron. Y clarito lo dice que ellos fueron quienes bendijeron a las personas. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo.
y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve pues a Paradán, a la casa de Betuel, padre de tu padre, y toma de allí de las mujeres, hijas de Labán, hermano de tu madre. Algo muy importante que se llama dirección e indicación para poder ser bendecido. Si nosotros vemos aquí, cuando sabemos la historia, ¿verdad?, completa acerca de Jacob, sabemos que al final de su vida él era un hombre riquísimo, muy bendecido. Pero ¿cómo comenzó toda esa bendición? Pues simple y sencillamente obedeciendo la voz del Padre. En un sentido, él obedecía biológicamente a su padre, pero en un sentido estaba obedeciendo la voz del Dios que creó los cielos y la tierra. Y voy a ser enfático, mucha gente quiere ser bendecido, pero no quiere obedecer la voz de Dios. Al final del día muchos dicen, es que Dios me dijo a mí, es que Dios me habló a mí. No, Dios no obra así. ¿Te imaginas que en una empresa cada trabajador hiciera lo que quisiera hacer? Cada trabajador tiene un jefe directo, ese jefe directo tiene gerente, hay un gerente general, así se mueve todo. En una escuela está sujeta a una supervisión escolar, y en una escuela los maestros están sujetos ¿a quién? A un director, y en cada salón los alumnos están sujetos ¿a quién? A un maestro. Igual en un lugar, de acuerdo a la escritura, pienso yo que todo el mundo está sujeto en un lugar a su papá biológico. ¿A quién se tiene que estar sujeto en una iglesia? Pues al pastor. Ahora imagínense que cada trabajador de una empresa hiciera lo que quisiera. Ahora, yo quiero que me pintas aquí de blanco, y se va el jefe y regresa, oye, ¿por qué está de rojo? Porque a mí se me hizo mejor pensar y ¿a poco no soy mejor? La orden que yo te di fue esta. ¿Por qué hiciste lo que tú quisiste? O que cada maestro no respetara a su director. ¿Usted se imagina? Pues así fue. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a estar sujeto al Padre. Pero luego vemos que Jesús tuvo sus discípulos y estos discípulos estuvieron sujetos a Él. Todo aquel que se sujetó a su autoridad desde que comenzó hasta el final fue una persona exitosa en Dios. Ahí está la Biblia. Vemos la Biblia, gente como Abraham, como Isaac, como Jacob, cómo acabaron sus días. Tremendo. Gente bien bendecidos en todas las áreas. Pero vemos gente que en algún momento comenzó bien su caminar, como Salomón. Usted sabe los sueños de parte de Dios que tuvo, todas las cosas hermosas que Dios le habló. Y usted sabe lo que hizo Salomón. Fue tan bendecido que supuestamente dice la historia bíblica que no hubo otro rey como él, tan sabio, ni tan rico, ni tan próspero. Mas sin embargo, al final de sus días, acabó desobedeciendo la voz de los profetas y la voz de Dios y se desvió. Y perdió al final la gracia, todo lo que tenía. Lo vemos con Sansón pasó exactamente igual, tuvo su llamado y perdió al final todo lo que tenía porque se desvió de las ordenanzas de Dios. Lo mismo Balaam, Dios le dio el poder para bendecir o para maldecir, quizá entremos un poquito en eso. Mas sin embargo, en los últimos días de su vida, Balaam vendió la gracia que Dios depositó, la vendió. Los reyes impíos lo contrataban para maldecir o para bendecir. Los contrataban y él se vendía por dinero y acabó atravesado con una espada. Y así yo me podría pasar un sinnúmero de personas en la escritura que mientras que estaban caminando bien, como Dios decía, ellos estaban siendo muy bendecidos y acabaron sus días bajo maldición. Pero bueno, continuamos aquí, cómo Dios bendijo en gran manera a uno de los patriarcas, ¿verdad? Y lo que me gusta a mí, dice en el 28:3, y el Dios omnipotente le dice a Isaac a su hijo Jacob, te bendiga
y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora, pónganme bien atención. Aquí el patriarca o Isaac, sabemos que fue hijo de Abraham. E Isaac sabía que quien fue su padre fue una persona que Dios le hablaba cara a cara. Todos lo vemos, un pasaje tan claro como cuando llegó Dios y dos ángeles donde estaba Abraham porque iban camino a destruir Sodoma y Gomorra. Imagínense, Dios comiendo con Abraham y los ángeles igual ahí. Y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, dice la historia bíblica que Dios lo hizo riquísimo. Estaba riquísimo en oro, en plata, en tierra, en animales. Tenía esclavos, por decirlo así. El hombre era riquísimo. Y Isaac sabía que muchas de las promesas que Dios le dijo a su papá, Abraham, se habían cumplido y otras tenían que cumplirse al paso de los años, ¿verdad? Entonces por eso le dice Isaac, hijo de Abraham, a su hijo Jacob, y te dé la bendición de Abraham que le prometió. Entonces dice en el 28:5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Paradán, a Labán, hijo de Betuel. Amén. La historia bíblica dice claramente que Jacob se fue y por el camino tuvo un sueño. Antes de llegar Jacob a la tierra de su tío Labán a encontrar esposa conforme al mandato o a la recomendación de su papá, por el caminar tuvo un sueño, puso su cabeza en una piedra y tuvo un sueño donde Dios le empezó a bendecir, a decirle que en ese camino, que él lo iba a cuidar, que lo iba a proteger, que nada le iba a pasar y que iba a volver a la tierra de la cual estaba saliendo bien bendecido. Y se presenta a Dios ante Jacob diciendo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. Dice, la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Así que primero bendice Isaac a Jacob y luego en sueños, ni más ni menos que el Dios Todopoderoso empieza a bendecir directamente a Jacob. Despierta del sueño, ¿verdad? Y Jacob dice, cuán terrible es este lugar. Y yo no lo sabía, dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tremendo, así se llama nuestra congregación, ¿verdad? De ahí Jacob empieza a caminar hacia la tierra de Harán y allá estuvo 21 años. ¿Cómo llegó a la tierra de Harán, donde estaba su tío Labán? Sin nada. Porque cuando Jacob iba hacia Harán, iba sin nada. 21 años después, Jacob regresaba a la casa de su padre con 2 esposas, 2 concubinas, muchos hijos, riquísimo en animales, en todo. Venía riquísimo. Parte de lo que Dios le había dicho a Jacob que iba a pasar, así fue. Desafortunadamente, ¿verdad? Usted hoy encuentra mal términos que se usan en las iglesias. Dicen, tú eres de las iglesias de la prosperidad. Yo siempre he dicho, entonces, ¿de qué tipo de iglesia eres tú? ¿De las que tienen escasez? ¿De las que están en la pobreza? ¿De esas iglesias eres tú? Si toda la escritura dice que Dios nos quiere bendecir. Hay una parte en el Nuevo Testamento, en 3 de Juan 1:2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién nos dice eso? El apóstol Juan. Desafortunadamente, ¿verdad? A veces la gente le da un mal enfoque. Un mal enfoque. Siempre dicen, deberías de agarrar todo lo que tú tienes para dárselo a los pobres, a los necesitados.
Eso es lo que tú deberías de hacer. Pues yo muchas veces digo hipócrita. ¿Por qué uso la palabra hipócrita? Porque la escritura está lleno de gente que fue muy rica. Mínimo 10 te podría enumerar ahorita. Ya te enumeré algunos. Ve el libro de Job. El hombre era riquísimo. Ve el libro de cuando José el soñador llega a Egipto y al final de los días, ¿verdad? Se hace el segundo de Faraón. Y lo viste de collares de oro, de Mardoqueo también. En el tiempo de los medos persas, cuando Esther fue reina, ¿verdad? El rey de los medos persas, el rey Asuero, al final de sus días lo nombra como su segundo y también le pone collares. Y Salomón, riquísimo. Abraham, riquísimo. Isaac, riquísimo. Jacob, riquísimo. Y te puedo seguir enumerando un sinnúmero de personas. ¿Por qué no dice, qué malos fueron? ¿Por qué Dios no les dijo que entregaran sus riquezas? Jesús dijo en una ocasión, a los pobres siempre los tendréis. Sí, no es malo tener dinero, yo lo he dicho, lo malo que haces con ese dinero. Porque no porque una persona sea pobre y escasa, necesariamente es una persona buena de corazón. Yo siempre he dicho que hay ricos y pobres de un hermoso corazón, dadores. El rico dando mucho y el pobre dando en su escasez. Hay ricos que son malos, eso lo sabemos. Son ávaros. Quieren cada día más. Pero hay pobres que lo poco que tienen dicen, no, es mío. Yo conozco gente pobre que los he visitado escasamente y te ofrecen hasta lo que no pueden. Entonces, hoy en día yo conozco congregaciones que tienen mucha economía, pero ayudan a muchísima gente. Y tú oyes a mucha gente diciendo lo que debería de hacer. No, sí, pues está fácil, ¿verdad? Normalmente la gente que dice lo que tú deberías de hacer son gente que no da nada, absolutamente nada. Nada más quieren estar administrando lo que no les costó trabajo edificar. Bueno, pero volvemos al tema. ¿Estamos? Dice la Biblia en el 28:7 de Génesis, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan. ¿Qué fue lo que hizo? Obedecerle a sus padres. ¿Ya vieron? Toda bendición comienza en la autoridad que tú tienes. Si vemos en la escritura, ¿cuánta gente no fue bendecida por un hombre que tenía la bendición? Repito, ¿cuánta gente no fue bendecida por alguien que tenía la bendición? Yo he escuchado tantas incongruencias de mucha gente que yo digo, ingrata y malagradecida, ¿verdad? En cada iglesia que hay. Escuchaba yo una terminología que dice uno por ahí, mi compromiso es con Dios, no con el hombre. O sea, al final del día, tú fuiste nacido, formado, bautizado, casado, ordenado a través de un hombre. ¿O en qué momento vino Dios y te dio enseñanza? ¿En qué momento vino Dios y te bautizó? ¿En qué momento vino Dios y te casó? Hablando con tu esposa o con tu esposo. ¿En qué momento? ¿En qué momento todo eso que tú sabes en Cristo vino Dios directamente? Claro que no. Lo recibiste de alguien que está puesto para bendecir. Siempre uso ese término porque así como la Escritura usa buenos términos de hombres que fueron exitosos y de principio a fin, Dios los bendijo en gran manera, así hombres que estuvieron arriba, pero por su soberbia, por su orgullo, fueron cayendo hasta convertirse en nada. ¿Verdad? Casa de Dios, puerta del cielo. Yo siempre lo he dicho, nosotros estábamos levantando la 7ª congregación. Y desafortunadamente, ¿verdad? Hubo gente que nació conmigo, que se formó conmigo desde bebés, así como biológicamente hay un bebé en una casa y luego es un niño, adolescente, y lo crían los papás y todo, ¿verdad? Así en Cristo Jesús pasa exactamente lo mismo.
Y ya que fueron ordenados, ya que tuvieron el llamado, pues se llenaron de soberbia, se apartaron de la casa de Dios, se apartaron de su pastor, quien los creó y los formó, y en su mente empezaron a decir, mi compromiso es con Dios, no con el hombre. Creyendo que Dios iba a aplaudir, como diciendo, bueno, ya no quieres nada con el pastor que yo te puse para bendecirte, ahora tú quieres hacer lo que tú quieres en otro lugar, bueno, no importa, mientras que me sigas buscando, yo te voy a seguir bendiciendo. Claro que no, eso es rebeldía a Dios. ¿Por qué es rebeldía a Dios? Porque la Escritura dice claramente, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos 13, 17, Hebreos 13, 17 dice así, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es parte de la palabra. Así está escrito. Dice que el que me ama, mi palabra guarda. Y si tú no estás guardando esa parte de la palabra que dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, simple y sencillamente tú empezaste a dejar de amar a Dios. Porque empezaste a hacer de la palabra tu propia palabra, tu propia conveniencia. Manipulando, diciendo, justificándote. Pero yo siempre he dicho, caminando más adelante, se ven los resultados. Si el resultado fue que a partir de que tú te saliste de una iglesia, volaste y trascendiste y muchas cosas más, pues posiblemente a lo mejor sí era el pastor que estaba mal. Posiblemente. Pero si a partir de ahí, pasado el tiempo, empezaste a menguar y luego menguaste más y seguiste menguando, simple y sencillamente tienes que reconocer que te equivocaste, que el diablo te tergiversó la palabra y te engañó. Tristemente yo puedo decir que muchos que estuvieron conmigo, no todos, ni estoy diciendo nombres, fueron engañados por el enemigo. El diablo les tergiversó la palabra. Cuando ya se sintieron formaditos y con ordenamiento, pues me menospreciaron. Y los que somos de casa de Dios y puerta del cielo, vimos el final de algunos de ellos. Y a lo mejor en su corazón digan ellos, ¿verdad? Que pues que fue una prueba y que se van a volver a levantar si no cambian su corazón. Óiganlo bien. Si no cambian su corazón, van a volver a edificar en la arena. Y se les va a volver a caer lo que levante. Porque hay orgullo y hay altivez en el corazón de la persona. Cuando tú te pones a juzgar a tu pastor, repito, cuando tú te pones a juzgar a tu pastor, que es tu autoridad, y no terminas en el espejo tú, no te das cuenta que tú le quieres sacar pagas a tu pastor del ojo cuando tú tienes viga en el tuyo. ¿No te das cuenta? No te das cuenta cuando partes la rebeldía que llevas. Estoy hablando de los que se van exactamente como yo estoy diciendo, en rebeldía. No vas a poder levantarte. Ya lo viste. Yo lo he visto, en muchos. Y se fueron hasta lo más bajo. Aún lo que obtuvieron en casa de puerta del cielo, lo que obtuvieron se les cayó. Y van a forzarse y van a intentar para demostrar y van a querer hacer, pero no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque la bendición viene sujetándote a la autoridad, pongan atención, que Dios te puso, no la que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado a la iglesia, ya se dieron cuenta, mira, aquel se fue para aquel lado, aquel se fue para aquel lado y se fueron a aquella iglesia. En aquella iglesia había un pastor, en aquella iglesia había una pastora. ¿Y le sirvió de algo? No. ¿Saben por qué no les sirvió de nada? Porque no se estaban sujetando a la autoridad que Dios les puso. Se estaban sujetando a la autoridad que ellos querían ahora tener. Y Dios nos bendice así. Dios bendice en la obediencia. Usted se imagina, yo tuve un papá y una mamá. Usted se imagina que cuando yo ya crecí, fui formado por ellos, educado por ellos, me dieron todo. Digo, no, ahora ya no quiero que ustedes sean mis padres. Ahora mira, el vecino de allá, qué buena gente conmigo, ahora yo quiero que ellos sean mis papás. Y ahora a ellos yo les voy a llevar despensa, ahora a ellos yo los voy a procurar, ahora yo voy a hacer todo con ellos. Pero con ustedes ya no, porque yo ya tomé la decisión, papá, mamá, que hasta aquí ustedes son mi papá y mi mamá.
Y entonces Dios te va a decir, bravo, bravo, qué bueno. Ah, bueno, no te preocupes, ¿eh? Qué bueno que llegaste otro papá y otra mamá. Allá también te voy a bendecir. Nanay. La escritura que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado en todas tus cosas. También habla de cómo Dios te bendice y tengas largura de días. Es que tú no puedes violar la palabra. Por eso yo les enseñé a muchos que se fueron en rebeldía, les enseñé. ¿Cuántos pastores yo he tenido? Uno. ¿Cuántos apóstoles yo he tenido? Uno. ¿Y por qué? A pesar de que mucha gente que se ha ido busca destruirme. Hacen y deshacen. Y se autodestruyeron, porque al final muchos de ellos están autodestruidos. ¿Y cómo ven al pastor que los creó, que los formó, que los educó? ¿Cómo lo ven? Para arriba. ¿Por qué? Porque yo no les hice ningún mal, sino que los bendije. Entonces la gente se confunde cuando dice, es Dios el que me bendice, pero usando su vaso. O no estamos viendo aquí que quien bendijo a Isaac bendijo primeramente a su hijo. Y vamos a ver otros pasajes, vamos a seguir más adelante. Dice, entonces Jacob obedeció en todos sus padres. Y luego dice en el 28:8, dice, y vio así mismo Saúl que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Qué hizo Saúl? Su hermano dice, pues ahora para que mi papá se busque, ahora yo voy a agarrar de las hijas de Canaán. O sea, todas las indicaciones que Dios le dio a Jacob, como tenía rencor, porque según su papá ahora tenía como predilección a Jacob, dice, pues ahora yo voy a hacer lo contrario. Y se fue a buscar Esaú, hijas de Canaán. ¿Te das cuenta? Esa es la rebeldía. Y la gente cree, como diciendo, ahora voy a fastidiar a mi propio padre biológico. ¿Por qué? Porque al hacerse de mujeres que no eran correctamente como tenían que hacer, ¿qué iban a hacer? Pues ahora también por parte de Esaú iban a ser sus nueras mujeres cananeas. Imagínense, ¿se dan cuenta? Cómo la gente se empieza a hundir. Y se empieza a hundir. Yo aprendí de mi papá biológico, el pastor, aprendí que todos nosotros cuando empezamos a caer, llegamos a un abismo. Pero si aquí no nos arrepentimos, nos vamos a un abismo más profundo. Y si no nos arrepentimos, nos vamos hasta las profundidades de los abismos. Si no, pregúntenselo al que se lo tragó el pez, a Jonás. Pregúntenselo. Cuando dijo, no te voy a obedecer más Dios. Dios le dijo que se fuera ¿a dónde? A Nínive. Y él dijo, no, yo me voy a Tarsis. Y allá por la barca se le puso la tormenta grande. Y él sabía por qué era la tormenta. Y le dijo a los de la barca, bótenme, que cuando ustedes me boten, la tormenta de la cual tienen miedo se calma. Y así fue. Lo botaron y la tormenta se calmó para los que estaban en la barca. Pero para Jonás se fue un abismo más profundo, porque ahora se lo tragó un pez. Y murió 3 días con 3 noches. Estuvo dentro del vientre del pez muerto. Dice la historia bíblica que desde el Seol clamó Jonás. Tremendo. Y era un tremendo profeta que cuando dice esa historia bíblica se fue a Nínive, ahora sí a predicar a Nínive. Se salvaron 120,000 almas a la predicación de Jonás. Yo quiero que a usted le quede claro. Pregunto, ¿se salvó ese pueblo, esa nación de Nínive? ¿Se salvó porque Dios vino caminando? Y no, se salvó a través de Jonás de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque Jonás era el vaso de bendición. Y a la voz, pónganme bien atención, a la voz de Jonás se salvaron 120,000. ¿Saben por qué mucha gente está en casa y puerta del cielo? Porque están siendo muy bendecidos. Tuvimos un servicio donde todavía me faltó gente, que luego hay gente en las iglesias, pues bueno, unos van, otros vienen. Pero ha pasado mucha gente que está siendo bendecida. ¿Y saben por qué está siendo bendecida? Porque están obedeciendo a Dios a través de la voz del pastor. Ellos ven en mi persona, ven errores, claro. Porque los pastores no somos perfectos, somos obedientes. Que nos equivocamos, por supuesto. No creo que exista en el mundo un pastor perfecto y correcto. No lo creo.
Muchos dirán, y aunque esté mal, pues no sé a qué te refieres, en qué mal. Porque yo entiendo, ¿verdad? Lo vemos en las redes sociales que hay pastores que, tremendo, han hecho cosas terroríficas. Y pues bueno, la gente camina y se le desbarata por eso. Mi palabra que yo digo siempre cuando se van 1, 10, 15 o 20, siempre yo digo, ellos dicen que se van porque yo soy pecador, pero nos vemos más adelante, porque Dios le va a dar a quien lo que se merece. Si se fueron porque yo estoy mal, entonces yo tengo que ir de aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque Dios se fue de mi vida. Y si ellos se dieron cuenta que yo estaba mal, entonces ellos de aquí van a trascender todavía más, mucho más, como yo siempre digo, ¿verdad? Los ando buscando por allá arriba, porque yo soy bien pecador y si voy a contar, ahora están acá abajo. Pues no que yo era el pecador. Y yo sé que a muchos les molesta esa situación. Pero yo le digo a la iglesia, yo lo hago por usted, porque varios de los que estaban aquí, cuando estaban conmigo, decían, pero qué tonto pastor, ¿verdad? Yo que echaron engano y perengano, lo que pasó, ya iban ellos. Bueno, pues así les pasó a ellos también, igualito. Así les pasó. Y yo sé que cuando se piratean mis predicaciones, yo sé que les molesta, pero dentro de su corazón dicen, dijo la pura verdad. A partir de que yo me le revelé a mi pastor, donde yo nací, donde yo fui formado, el pastor que Dios me puso, el pastor donde yo recibí tantas bendiciones, a partir de ahí que yo me revelé, aunque yo haya ido para allá y para allá, empezó mi caída y mi menguez en Dios. Dice la Biblia, os daré pastores con ciencia y con inteligencia. Muchos de ellos tenían nada más ciencia, pero no tenían inteligencia. Pastor, explíquenos, ¿qué es eso? Si tú le preguntas a un niño, ¿cuántos son 3 por 3? Te va a decir que son 3 por 3, pues son 9. ¿Por qué? No sé, pero son 9. Mira, aquí está en la tabla. Y verdaderamente, 3 por 3 son 9. La tabla lo dice, ¿pero por qué? No sé, pero la tabla lo dice. Esa es una persona que tiene ciencia, pero no inteligencia. Porque 3 por 3 es el resultado de suma 3 veces 3. ¿Cuánto da? 9. 3 por 4, 12. ¿Por qué? No sé. A ver, suma 3 veces 4. 4, 8, 12. Por eso que... Eso es. Y muchos en Cristo Jesús les pasa igual. Creyeron que porque la palabra de Dios dice, sacan, la palabra de Dios dice, no, pero no estás entendiendo. Solamente tienes ciencia, tienes el conocimiento, pero no la inteligencia para discernir esto. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Y una persona inteligente que usa con inteligencia la ciencia, dice, yo me tengo que sujetar a mi autoridad. Salvo que sea algo de verdad terrible, terrorífico, ahí nos vemos. Pero yo me tengo que sujetar a mi autoridad. Porque es parte de lo que Dios dice. El que me ama, mi palabra guarda. Y parte de guardar la palabra es obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. No entiendo, ¿verdad? Yo conozco por ahí, cerca de mi congregación, cerquita. Y siempre digo, nunca digo nombres. Una iglesia donde no es pastor, es una pastora. Les gusta invitar a gente de otras iglesias. Entre esas, desde que yo tenía gente nueva, los invitaba, los seguía y hasta les quería poner celular. Hoy, el año pasado, 2024, gente que está conmigo, que tiene tiempo conmigo, dice, ¿qué creen? Que la pastora me saludó y me dijo, cuando guste, ahí está la casa del Señor. Sabiendo, pastor, que yo voy con usted, porque así es. Son gente que les gusta llenar su redil con ovejas de aquella iglesia, de aquella iglesia, de aquella iglesia, de aquella iglesia, para luego jactarse. Mira cómo está mi rebaño. Pues sí, pura gente. Y eso no es una fundamentación correcta en Dios.
Dios nos mandó a hablarle a los perdidos, no a los convertidos. La frase del que te quiere sacar, hombre o mujer, es que tu pastor está mal. Pues claro, vente para acá, acá estamos bien. Mentiras, hombre, son engaños del diablo para que entres en rebeldía. Acuérdate, bendición es obedecer a tus padres biológicos, bendición es obedecer a tu pastor. Eso es bendición. Y eso dice la historia, ¿ven? Entonces seguimos, continuamos aquí. Hay otra parte en Génesis 12.1. Génesis 12.1, voy a irme un poquito más rápido porque ya estoy un poco demorado. Génesis 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A ver, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Vete de tu casa y tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vamos a ver más adelante que todos somos hijos de Abraham, que lo voy a demostrar. Todos somos hijos de Abraham. Por la fe. Y cuando dice aquí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será como, aquí dice, y será como bendición. ¿Sí o no los hombres bendicen? Ya vemos que Isaac bendijo a Jacob. Y aquí dice que él va a ser bendición. ¿De qué? De sus hijos nada más, no, de multitud de gente. Él va a ser bendición. Promesa. Ahí está claro. Ahora, no todos vamos a tener la misma promesa de Abraham, ¿verdad? A él le prometió que haría de él una nación, y como obedeció y empezó a caminar por el tiempo, yo no te puedo hablar toda la historia de Abraham, más adelante le dijo, naciones saldrán de ti. ¿Por qué luego le dijo, naciones saldrán de ti? Porque cuando le dijo que caminara y saliera de su tierra, obedeció, caminó. Y todas las promesas que Dios le dijo a Abraham que iba a recibir, Abraham las recibió. Todas. No vio esa nación. Esa nación es la nación de Israel hoy. ¿Verdad? No la vio. Pero al tiempo de los años, sus hijos recibieron esa bendición. Recibieron la tierra de Canaán como promesa. Y luego se formó la nación de Israel. Y como dice la historia bíblica que estaba Abraham, era riquísimo en oro, en plata, tenía animales, tenía mucha gente, siervos, muchísimo. Era un hombre muy bendecido. ¿Era un hombre malo? No, era un hombre de gran corazón. Y sigue la historia bíblica, dice, engrandeceré tu nombre, dice, y será bendición, Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, todas las familias de la tierra son benditas en Dios. Sí, pero a través de Abraham. ¿Sí estás entendiendo esta palabra? Yo soy un bendito hoy porque mi